Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé que ilusionado en este mundo yo vivía, y el error de mi pecado con tu luz me hiciste ver. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Hoy por eso arrepentido ante ti pido perdón. Pon atento tus oídos y responde a mi oración. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Al suelo vi caer una flor y pronto se marchitó. Luego vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llegó. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. No es posible que tú digas así, del mundo voy a gozar, pues el tiempo que vivimos aquí es tan corto como una flor. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y con él se va. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Así eres tú, así soy yo, como quimera los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. El título: Evaluando mi crecimiento espiritual. El consejo de Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Fíjese que esto es muy importante con respecto a mirarnos a nosotros mismos. ¿Estamos creciendo realmente? ¿Estamos adquiriendo la estatura que Dios quiere que yo tenga? Ese es un mal que sucede no solo en la población mundial a causa de la desnutrición, cuando los hijos no son bien alimentados, no reciben la buena comida que necesitan, no crecen o crecen con muchas imperfecciones. Pasa lo mismo en la vida espiritual. Pero el Señor nos ha dado todo lo necesario a nosotros para que crezcamos y para que alcancemos la gloria eterna. Él tiene un proyecto con todos los cristianos, con la iglesia. El propósito del Señor es llevarnos al cielo para vivir con Él eternamente. Lo contrario a eso es perdernos en el infierno. Pero el Señor nos ha llamado y nosotros hemos venido a su iglesia. Usted sabe lo de la Iglesia Universal, que cuando nos convertimos somos ingresados a la Iglesia Universal, pero
necesitamos ser miembros de la iglesia local para crecer, para madurar y para ir aprendiendo día tras día de el Señor. Entonces tenemos que crecer. Nosotros tenemos que ir considerando cómo estamos creciendo espiritualmente. Fíjese que generalmente siempre que inicia un año tomamos tiempo para evaluar el año que pasó. Queremos descubrir dónde fallamos y corregir los errores que encontremos. Esto mismo también debemos hacerlo en la vida espiritual. Debemos analizar nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál es nuestra estatura espiritual? ¿Corresponde a los años que llevamos? Dios espera que nosotros nos desarrollemos espiritualmente, que crezcamos continuamente, aunque sabemos que el perfecto crecimiento o la perfección en su plenitud la vamos a encontrar cuando lleguemos a la meta, cuando estemos en el cielo. Pablo escribió sobre esto y él dijo ahí en Filipenses 3:12, no quiero decir que yo lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, sino sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Cristo nos ha alcanzado para que logremos el objetivo. Lo que nos separaba de Dios eran nuestros pecados. Cristo derramó su sangre en la cruz para solucionar ese problema del pecado y yo logre la meta, que es alcanzar esa madurez, ese crecimiento espiritual. ¿Qué necesitamos para un genuino crecimiento espiritual? ¿Qué cosas necesitamos? Bueno, se necesita una buena nutrición. Fíjese que eso es muy, pero muy importante. Por eso Jesús es el pan de vida. Fíjese, Jesús se presentó, y aquí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en sus enseñanzas, Jesús enfatiza que Él es el pan de vida. Ahí en el capítulo 6, versículo 35, podemos leer en la pantalla, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sigue diciendo el Señor en los versículos 48 al 51 del capítulo 6 de Juan, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjese que Jesús está presentando, no es que Él fuera el pan literalmente, sino que Él era el alimento espiritual. Él traía ese alimento por el cual íbamos a vivir. Si lo comíamos íbamos a tener vida. Él era el pan vivo que descendió del cielo, el alimento para el alma. Él lo trae en su palabra. Él enfatizó mucho con respecto a eso. Él traía el consejo del Padre, la palabra del Padre, la cual nos daría vida. Sigue diciendo en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él enfatiza que su enseñanza es ese verdadero pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida, porque Él trae ese alimento espiritual. Por eso necesitamos oír al Maestro. Por eso necesitamos digerir la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo para crecer. Entonces, en este tiempo, en esta era que vivimos, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a la televisión, a los celulares? Todo esto de las redes sociales y todo esto de la tecnología roba el tiempo a la gente.
para que esté siempre preocupada en esas cosas, toda la cosa popular de hoy. Fíjese que leía tiempo atrás los dueños de Netflix, los que inventaron esa forma de presentar distintas películas. Él decía que el peor enemigo de ellos era el sueño, porque no dejaba a la gente consumir lo que ellos estaban produciendo. Para ellos, bueno sería que no durmiera la gente, que no durmiera para que estuvieran viendo lo que ellos quieren que consuman. Y estamos en un mundo que así es, está siempre ocupado, siempre entretenido en esas cosas. Pero para que crezcamos nosotros espiritualmente tenemos que oír la palabra de Dios. Jesús dijo que Él era el pan de vida. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros al estudio de la palabra de Dios, al estudio de la Biblia? ¿Qué tiempo dejamos? ¿Somos disciplinados en eso? ¿Estamos nosotros realmente compenetrados en esto de estudiar la Biblia? ¿Está morando en mí la palabra del Señor? ¿Cómo está mi nutrición espiritual? ¿Qué es lo que le doy yo a mi espíritu? Yo no estoy diciendo que no veamos una buena película. No estoy diciendo que no tenga computador, no tenga celular. Todos nosotros podemos tener y ciertamente usamos los medios, inclusive las redes sociales, para poder poner mensajes de la Biblia, anunciar nuestras reuniones. Y cierto que lo hacemos. Pero ¿cuál es nuestra gran preocupación? ¿Cuál es la nutrición nuestra? Fíjese que eso es muy importante. El hecho de comer sus palabras, fíjese que esta metáfora es usada muchas veces por los apóstoles, por los enseñadores, o por el Espíritu Santo más bien, que inspiró la Escritura. Pedro nos aconseja: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjese que eso es importante. Yo tengo que desear, amar la palabra de Dios, desearla como leche espiritual no adulterada, porque yo necesito crecer para salvación. Fíjese que hay mucha comida chatarra en lo espiritual que sabe bien, pero es veneno, y estamos rodeados de eso. Fíjese que el hecho de oír predicadores sectarios que tuercen la Escritura poniendo ideas falsas en la mente de los creyentes es un grave error. Y hay famosos predicadores que están enseñando, pero no enseñan la palabra de Dios. A veces los temas son muy parecidos, son emocionales. Y las hermanas dicen: ay, que me gusta ese hombre como predica. Yo la vez que lo escucho lloro. Sí, usted llora, pero él no está predicando la verdad del Evangelio. Muchos de ellos cuentan cuentos, historias emocionantes, sueños que tuvieron, espectaculares. Y así roban la atención. Pablo advertía a Timoteo y a la iglesia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que pasa. Personas, y hay hermanos que quieren que le rasquen esa comezón de oír. No aman, ni soportan, ni sufren la sana doctrina. Entonces nosotros no tenemos cuentos para contarle. Nosotros le vamos a predicar la palabra. Claro, no vamos a rascar la comezón de oír de nadie. Hay muchos maestros hoy que están haciendo eso, que apartan el oído de la fe y se vuelven a la fábula, pero nosotros no estamos para eso. Y como digo, hay mucha predicador sectario. Sí, si usted los oye son emocionantes, claro, pero incentivan las emociones. Esos predicadores sectarios tuercen la Escritura y ponen esas ideas falsas en la mente de los creyentes. La iglesia ha sido dotada por el Señor de buenos predicadores, de hermanos que sinceramente aman a Dios y nos van a enseñar la verdad. Y tenemos muchos hermanos fieles a quienes oír. Necesitamos siempre una buena nutrición. Reprendiendo a los hermanos del primer siglo, el escritor de Hebreo
Le dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese que hay hermanos que nunca aprenden. 30 años, dice. A veces se jactan algunos diciendo, yo llevo 20 años en la iglesia. Pero uno se da cuenta que no ha aprendido nada. No ha crecido. 30 años. Si no se trata de los años, se trata del crecimiento espiritual, de la estatura espiritual, de la madurez que podamos alcanzar. Fíjese, para tener, como dice aquí, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre discernir lo bueno de lo malo. Pablo le escribe a Timoteo con respecto a lo que tiene que oír. Desecha las fábulas profanas. Cuentos antiguos, dice la versión Dios habla hoy. Cuentos antiguos y falsos. Que dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Ejercer en nosotros la piedad, la reverencia, el respeto, ejercer, fíjese que poner en práctica la palabra del Señor, dominar nuestro carácter e ir creciendo. Eso lo conseguimos con una buena nutrición. ¿Qué tanto tiempo dejamos para servir, para oír, para atender la palabra del Señor? Son cosas muy importantes. Fíjese que nosotros necesitamos tener un genuino crecimiento y para eso necesitamos nuestra actitud ante la palabra de Dios. Fíjese que leer, escuchar, aprender la palabra de Dios es una tarea ardua y necesaria para el crecimiento espiritual. Muchos no están dispuestos a oír con atención el reclamo de Jesús y también se repite ahí en Hechos 28 o 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. El reclamo. Jesús hizo ese mismo reclamo. Este pueblo de labios me honra. El problema es que no hay disposición para oír. Se oye pero pesadamente. Se oye pero a veces están ahí los hermanos mirando para otro lado, contando las moscas o las polillas que pasean en la noche. Señor, estas cosas no deben distraernos. Fíjese que ni en la sala de colegio la profesora o el profesor soportaría eso. Corregiría. Y a veces sucede eso. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a oír, seguir con atención, tomar nota para crecer. Porque tengo que ver mi crecimiento. El amor de Dios comienza a enfriar. Jesús habló sobre esto. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí en Mateo 24:12. Y Juan nos dice, ¿cuál es el verdadero amor de Dios? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son cosas pesadas. Si amamos a Dios profundamente, va a ser un placer, vamos a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Cuando nuestro corazón está, como dice aquí, engrosado, no podemos oír, nos quedamos dormidos. Se nos viene toda la pereza. Va a leer la Biblia el hermano y le baja un sueño. Pero puede estar viendo el partido de fútbol, una película y no se duerme. Fíjese. Entonces, formas de evaluar nuestro crecimiento espiritual. Fíjese que una mala actitud ante la palabra de Dios. A veces suele pasar esto cuando la obediencia a los mandamientos de Dios es una carga. Fíjese que cuando tenemos una mala actitud a la palabra de Dios, la obediencia a sus mandamientos es una carga. Cuando la adoración es un ritual forzado, cuando el mandamiento de orar se ha convertido en una carga. También, fíjese que la oración es una bendición. Nosotros vamos a la presencia del Señor en oración.
ante el Creador, el que hizo el cielo y la tierra. Y fíjese que la oración es una cosa que fluye. Oramos, nunca tomamos la hora, pero a veces ha pasado mucho tiempo y hemos estado en presencia del Señor en oración. Estoy hablando de nuestras oraciones privadas. Entonces, si nosotros tenemos una buena relación con la oración, se nos manda a orar sin cesar. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto tiempo pasamos a solas con el Señor, estudiando su palabra, orando? Fíjese que más tarde, cuando nos corresponderá orar en la congregación, los hermanos se darán cuenta que el hermano tiene una buena relación con el Señor, porque da gusto oír a los hermanos cuando oran y yo me siento identificado, llevados por ellos en la oración a la presencia de Dios. Cuando me cuesta hacer el bien, entonces yo tengo problemas con mi crecimiento espiritual. Se nos manda a hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Fíjese que el Señor quiere que nosotros seamos gente bondadosa, gentil, amable, que los vecinos, que mi compañero de trabajo se dé cuenta que yo soy una persona distinta, diferente, que te digan, mira, yo lo he observado a usted, pero usted es diferente, es distinto. Claro, somos distintos porque el Espíritu de Dios habita en nosotros y estamos preparándonos para ir con el Señor al cielo. La morada mía está en el cielo, mis intereses están con el Señor. Entonces, siempre voy a hacer el bien, voy a ser una persona respetuosa, amorosa, y el mundo se va a dar cuenta. Como citaba nuestro texto de Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo llegaremos si no hubiésemos desmayado. Y siempre se nos está mandando en la Escritura que nosotros tenemos que hacer el bien. Y aquí el 3:13 de Tesalónica, 2 de Tesalónica 3:13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Un impacto en una sociedad pecadora que se está destruyendo por causa del egoísmo. Los hijos de Dios brillarán como luz en medio de esa oscuridad del pecado. La gente nos observará y nos mirará y dirá, y esta gente siempre está feliz. Se ve que no tienen problemas. Se ve que están siempre confiados. Y a veces se atreverán a preguntarnos, ¿por qué nuestra confianza? Y podremos hablarle de nuestro Salvador. Lo que necesito para crecer espiritualmente fuerte. Fíjese que oír con atención la palabra de Dios. El escritor de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es un gran problema. Tardos, los hermanos no vienen. A veces vienen solamente los domingos. Y quieren irse lo antes posible. Claro, porque ellos están muy ocupados. Que tienen muchas cosas que hacer. Entonces, no tienen mucho tiempo. Tardos para oír. Hay muchas cosas que aprender. Hay muchas cosas que tenemos que entender. Pero en el caso de los hermanos, ellos eran siempre infantes. Y necesitaban crecer, pero no podían. ¿Por qué? Se habían hecho tardos para oír. Pero nosotros tenemos que ser prestos para oír. Fíjese, necesitamos eso. El 28-27 de Hechos dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Cuando nosotros nos convertimos, cuando nuestros oídos se abren, la fe viene por el oír, y oír con atención. Yo oigo con atención la palabra de Dios, con reverencia, con respeto. Esa palabra es viva y es eficaz y hará la obra. Es el poder de Dios para salvación. Pero dice, para que se conviertan y yo los sane. El Señor nos salva y nos llevará a través de su enseñanza para alcanzar la estatura espiritual. Se nos manda a recibir con mansedumbre la palabra. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese que Jesús dijo que Él era el pan de vida. La palabra siempre ha sido principal, alimento. Acá se nos dice que la palabra implantada, sembrada, arraigada en el corazón,
puede salvar nuestras almas. Esta es la forma de Dios, la manera que tiene Dios para salvarnos. Yo tengo que oír su palabra, tengo que aprender su palabra, tengo que conocer su palabra, tengo que ponerla en práctica. Y nuevamente en nuestro texto de 1 Pedro 2:2, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, otra vez para que por ella crezcáis para salvación. Santiago nos dice que esa palabra puede salvar nuestras almas, Pedro nos dice que así vamos a crecer para salvación. Y se nos manda a ser hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, nosotros no vamos a necesitar decir que tenemos 30 o 40 años en la iglesia. Los hermanos, al vernos, al oírnos, al considerar nuestras vidas, van a ver que somos hermanos de experiencia. Ellos pensarán que este hermano debe llevar muchos años. No son los años que lleva, son la práctica de la palabra lo que lo hace, lo que es. Porque si yo oigo solamente la palabra y no la pongo en práctica, me engaño a mí mismo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿estoy cumpliendo fielmente mi parte como miembro del cuerpo de Cristo? Yo necesito para crecer relacionarme con la iglesia. Trabajo para el Señor. El escritor de Hebreo le dice a los hermanos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces fíjese acá, Dios está mirando. Entonces por eso dice que deseamos que cada uno de nosotros muestre esa solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza. Y no tenemos que hacernos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Entonces, el apóstol Pablo le decía a los hermanos, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos para nuestro Señor no es en vano. Él lo va a recompensar. Entonces, ¿estamos cumpliendo fielmente como miembros del cuerpo de Cristo? Entonces yo necesito para crecer espiritualmente fuerte en Cristo. Está esta otra pregunta. ¿Soy diligente en ser santo y vivir en la gracia de Dios? Fíjese que yo necesito eso. Necesito estar perseverando. Dice nuestro texto de acá de 2 de Pedro 3, el 14 y el 18. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin manchas e irreprensibles en paz. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, nosotros estamos en la espera de las promesas que el Señor nos da. Tenemos que procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Entonces, trabajar en nuestra santificación. Pablo le decía a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 2, del 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, esforzarse en la gracia de nuestro Señor Jesús. Necesitamos eso porque Él tiene un proyecto con nosotros. Fíjese que el pecado deterioró la imagen de Dios en el hombre. La pervirtió y por eso nuestra humanidad está en el estado que está, hundiéndose en el pecado, en la maldad, y cada vez es más insoportable vivir en este mundo. No hay seguridad. Solamente los hombres quieren hacer el mal. Pero en medio de este mundo hay personas redimidas por el Evangelio de Cristo, que el Señor las está preparando para llevarlas al cielo con Él.
Y nosotros somos esa gente que nos estamos preparando. Entonces estamos haciendo todas estas cosas y estamos creciendo de acuerdo a los nutrientes que la palabra de Dios nos da. Entonces, ¿estoy despojándome del viejo hombre de pecado? ¿Estoy quitando actitudes y conductas pecaminosas y vistiéndome del nuevo hombre en Cristo? Eso, fíjese que es lo que tengo que hacer. Efesios, el apóstol Pablo le escribía a los hermanos, ahí en el capítulo 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese que el Señor crea este nuevo hombre, pero ¿yo qué tengo que hacer? Despojarme de la pasada manera de vivir, de ese viejo hombre, gruñón, mentiroso, mañoso, pecador, mal pensado. Tengo que hacerlo morir. Es un trabajo duro, pero lo puedo lograr con la palabra de Dios. Entonces tengo que renovar mi espíritu. ¿Cómo lo renuevo? Oyendo la palabra del Señor, juntándome con mis hermanos a orar, orando yo en mi casa, dejar tiempo, cerrar la puerta de mi cuarto e ir, tener un lugar de oración para encontrarme con mi Señor, decirle que le amo, que yo estoy dispuesto a servirle, que quiero ser fiel, que me avergüenzo, que a veces fallo, porque soy ser humano, pero quiero cambiar. Y el Señor ve todo eso y me ayudará. Y me estoy vistiendo del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad. Y nuevamente el texto de Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción. Tengo que sacar todas esas cosas y esto tengo que desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual que ya hemos dicho que es la palabra del Señor, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. De eso se trata. Entonces, lo que necesito para crecer en Cristo fuerte, los pasos del crecimiento cristiano. Ahí en 1 Pedro, capítulo 1, 5 al 7, tenemos estos pasos. Pero fíjese que nosotros antes dimos los 5 pasos de salvación. Cuando estábamos perdidos ahí en la arena del pecado, oímos el Evangelio, lo creímos, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesús como nuestro Señor y nos bautizamos para el perdón de los pecados. Ahora somos hijos de Dios, pero tenemos que crecer. Somos nueva criatura, somos un bebé en Cristo, pero necesitamos crecer. Por eso Pedro le dice a los hermanos, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lo puede leer ahí en 1 de Pedro del 5 al 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo después de bautizarme? Voy a crecer en la fe. Ahora a la fe yo tengo que agregarle algunas cosas. Y lo que tengo que agregar para alcanzar la vida eterna. Fíjese que eso es fundamental. Yo por eso me hago hijo de Dios. Y el Señor por eso me acepta en su pueblo. Nosotros somos los hijos de Dios, los cristianos, futuros ciudadanos del cielo. El Señor nos está preparando para llevarnos allá. Pedro nos dice que si yo crezco en esto y agrego estas virtudes a mi vida espiritual, dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nosotros no queremos caer, no queremos perdernos. Pero si nosotros ponemos en práctica lo que Pedro nos está diciendo, que es agregar a nuestra fe virtud, fíjese que la fuerza espiritual para sostener nuestra creencia, a la virtud le vamos a agregar conocimiento, de lo que hemos estado hablando todo este sermón, pues. Conocer, absorber la palabra de Dios para que crezca un hombre espiritual maduro que dé caminos sólidos hacia la vida eterna. Entonces a la virtud le agrego conocimiento, al conocimiento dominio propio, que es vestirse del nuevo hombre, hacer morir lo terrenal. Y ya da una larga lista el apóstol Pablo de cosas que yo tenía que matarlas. Porque fíjese que yo me bauticé a los 33 años, desde mi juventud hasta que cumplí 33 años, yo viví pecando. Crié varios hábitos pecaminosos en mi vida. Pero cuando conocí el Evangelio me di cuenta que todo eso era pecado y me bauticé y el Señor me perdonó todos mis pecados. Pero los hábitos quedaron en mí. Ahora yo tengo que matarlos. ¿Cómo lo voy a matar? Poniendo en práctica la palabra del Señor, pues. Necesito el dominio propio
Para esos hábitos pecaminosos, cuando piden que yo los alimente, tengo que decirles que no. Va a ser difícil, voy a llegar a transpirar, pero tengo que luchar y los voy a dominar. Entonces necesito el dominio propio. Al dominio propio necesito agregarle paciencia. En medio de las pruebas yo tengo que conservar mi carácter confiando en el Señor. A la paciencia debo agregarle piedad. La palabra piedad viene de la palabra pío, de misericordioso, pero en este contexto está hablando más bien de ser reverente, ser una persona que tenga ese carácter reverencial ante Dios, que sea respetuoso, que sea una persona que considere mi vida y la presente a Dios en toda santidad. Necesito ese carácter. A la piedad necesito agregarle afecto fraternal, amor por mis hermanos. Y también agregarle amor, que es el mayor fruto de la vida cristiana. Fíjese que si yo le agrego estos 7 pasos que me van a llevar a la vida eterna, dice Pedro, que si tengo estas cosas voy a tener una generosa y amplia entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Voy a lograr entrar al reino celestial, porque maduré, crecí, alcancé la estatura que Dios quiere que yo tenga. Entonces debemos poner de nuestra parte, como dice el texto, poniendo toda diligencia por esto mismo. Necesitamos eso, estos pasos. Entonces, concluyendo, el crecimiento espiritual no se completa de la noche a la mañana. Alcanzamos el completo crecimiento espiritual en la resurrección, en la gloria eterna. Pablo escribía a los hermanos en Filipo, diciéndole, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Fíjese que ese es el premio, ese es el logro. Por eso yo tengo que crecer, tengo que madurar. Tengo que entender por qué razón voy a la iglesia, por qué razón soy miembro de la iglesia de Cristo y por qué estoy escuchando la palabra del Señor y estoy poniendo mucha atención para aplicarla a mi vida. Claro. Entonces, si está debilitado o alejado de Cristo, usted entonces necesita saber que el pecado produce la muerte espiritual. Dice Santiago, con respecto a los que no cambian, dice entonces la concupiscencia, que es el mal deseo. Esa palabra concupiscencia significa eso. Entonces yo no maté los malos deseos, esta ven a jugar en contra, por eso está debilitado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da la muerte. Amados míos, no es rey. Entonces fíjese que yo tengo que entender que el Señor me ha llamado y Él tiene un propósito. Él vendrá por usted. Si está muerto, lo va a resucitar. Si hemos sido fieles, nos llevará con Él al cielo. Y estaremos para siempre con el Señor. Pero necesitamos entender que la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es necesario arrepentirse y cambiar sin demora. Si usted se da cuenta que no ha crecido y que se da cuenta que en esta pesa que se ha subido esta noche está falto, podemos nosotros crecer. Claro que sí. Si está volviéndose más fuerte, más cercano a Cristo, entonces usted está calificado para ser participante de la herencia de los santos en luz. Pablo le decía a los hermanos en Colosa, en el capítulo 1, versículo 9 al 12.
Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Qué glorioso día será aquel cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia. Yo siempre cuando miro el cielo y salimos con mi esposa a mirar en la noche el cielo, y siempre pienso y le digo, imagínate un día, ese cielo se va a abrir en dos y saldrán miles de ángeles y aparecerá nuestro Señor. ¡Qué día más glorioso! Tal vez mis vecinos quieran esconderse, pero nosotros saldremos si es que podemos salir a la calle y correr, pero un poder glorioso nos transformará y nos llevará con el Señor. Estaremos para siempre con Él. Si no hemos muerto no va a haber problema, porque Él nos va a resucitar y nos llevaré con Él para que estemos para siempre con Él, para que participemos de la herencia de los santos en luz. Entonces sigamos creciendo, perseverando hasta el final, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su buena atención. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios en vive hoy, en el vivir, si perdura y se al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló. Conozca su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios en vive hoy, en el vivir, si perdura y se al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. Existe un Dios en vive hoy, en el vivir, si perdura y se al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios en vive hoy, en el vivir, si perdura y se al primer ser del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir,
verdura y sin primer ser, del polvo creó, el gran yo soy, el nuestro Dios. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, nada se puede comparar, reinas por la eternidad.